Hola, yo soy Marión Cortina y te doy la bienvenida al podcast Crear Transforma. Hace muchos años, hace de hecho 11 años, tomé una de las mejores decisiones de mi vida de ir a una ceremonia. Fue un poco mi regalo de cumpleaños porque estaba buscando respuestas o estaba buscando sanarme de un tema que me estaba teniendo bastante molesta. Y en esta ceremonia conocí a mi querido Pepe Ramos, que está aquí hoy con nosotros, en donde fue una ceremonia lindísima de trabajo personal, de mucha sanación, digamos, una sanación pues muy humana, ¿no? Que a mí por lo menos me hizo un antes y un después en mi vida, que marcó una diferencia enorme. Y entonces siempre me he preguntado un poco, ¿cómo tenemos este tipo de tecnologías, ¿no? Hoy en día disponibles para nosotros y cómo es que las podemos utilizar para el bien común? Entonces, el día de hoy tenemos a dos personas muy especiales, a Pepe Ramos, que está aquí con nosotros, y Mucho a gusto. don José. Mucho gusto. Gracias, Es- gracias, querido amigo. No, Gracias. hombre, felices. Don José es un curandero de Perú, donde lleva varios años en la selva, principalmente, guiando ceremonias y ayudando a muchas personas a poder sanar. Y Pepe es un abogado, en donde entre semana es abogado y en fin de semana también guía de este tipo de ceremonias. Entonces, bueno, es un placer para mí tenerlos hoy acá. Y queríamos empezar con un agradecimiento. Bueno, buenas tardes. Gracias a usted, Ujú. a Pepe. Y bueno, eh, primero vamos a abrir esta conversación con un agradecimiento tanto a la Madre Tierra y bueno, y a las plantas. Ujú. Gracias, amadísimo Padre. Gracias, gracias por todo. Gracias por sanarnos y curarnos y limpiarnos. Gracias. Y por bendecirnos a todas nuestras familias de nuestra tierra. Y gracias a la Madre Tierra. Gracias, Madre Tierra. Gracias por los alimentos de todos los días. Gracias por el agüita que bebemos. Gracias al aire que respiramos. Y gracias al oxígeno de todas las plantas. Gracias. Gracias al día y a la noche, a la luna, al sol, a las estrellas. Gracias, gracias. Gracias, sánanos y cúranos y límpianos. Gracias, gracias, que así sea. Amén. Que Gracias. así sea. Gracias, don José. Eso estuvo hermoso. Hermosísimo. Don José, quisiera abrir este episodio haciendo la pregunta, ¿cómo llegaste a trabajar con las plantas? Bueno, hace 40 años, en este año, ¿ya? Bueno, primero empecé con una planta que se llama el San Pedro, Ujú. así lo llamamos allá en Perú. Y pues fue así, me tocó vivir estos primeros años tomando el San Pedrito, ¿no? Ujú. Y después ya yo empecé con la ayahuasca. Ujú. Y, y bueno, ahí fue en la zona de San Martín, Ujú. de la región San Martín, donde empecé mis primeros pasos a dar ah, para aprender de esta digna medicina y Ujú. digno trabajo con la Ujú. medicina. Ujú. Para ti, ¿cuál es tu interpretación de lo que sucede en una ceremonia de ayahuasca? ¿Qué es lo que pasa energéticamente? Físicamente, bueno, pasan no solamente físicamente, Ujú. psicológicamente, espiritualmente, como vamos a quererlo llamarlo en ese sentido, ¿no? Ujú. Físicamente, bueno, por ejemplo, allá los curanderos se usaba un término lo cual para mí es lo más adecuado, ¿no? Porque le llamaban purga. Ujú. Entonces, cuando tú ingestas o tomas esas plantas, ¿no? Lo que en realidad te va a hacer purgar, Ujú. pero no solamente purgar físicamente, te va a hacer purgar muchas cosas de tu mente, Ujú. psicológicamente, espiritualmente, ¿no? Entonces, no solamente, como te digo, no solamente es físicamente, sino, bueno, pues a través ya sea
a través del vómito, por ejemplo, ¿no? Ujú, Cuando vomitas, no solo vomitas un líquido, ¿no? ujú, Pero vomitas quizás muchos problemas, muchas cosas que están en nuestra mente, ¿no? ujú, Y en realidad también muchas veces vomitamos lo que decimos ujú. con nuestras palabras, ¿no? Lo que decimos por la misma, Sí. ¿no? La fuerza de una palabra, qué es lo que quieres decir, ¿no? Ujú. Entonces a veces nosotros con nuestra propia palabras o con nuestra lengua, a veces maldecimos, ¿no? Entonces es lo que te hace ver la medicina y te hace vomitar todo, digamos, todo eso. Por eso le llamaban purga, ¿no? Claro. ¿Ya? Poder purgar, poder vomitar para generar espacio para algo nuevo, ¿no? Y Así ya no es. tener de eso que quizás te podía hacer algo tóxico, ¿no? Un Exacto, trauma, una herida o algo por el estilo. exacto. Es así. Para ti, Pepe. Pues mira, en cuanto a tu pregunta, ¿qué sucede energéticamente? Eh, yo diría que la pregunta planteada así es muy curiosa porque todo es energía al final del día, ¿no? Tanto lo que entendemos que es físico como lo que entendemos que es la mente, lo que entendemos que es el espíritu, pues, al final Sí. de todo es energía que vibra o que está en diferentes frecuencias. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo creo que sucede que justamente nos damos cuenta de eso, ¿no? Ujú, Nos damos cuenta de que somos partículas de color vibrando, ¿no? En ujú, esta maravillosa melodía de la creación y también nos damos cuenta de lo que es la conciencia, ujú, como, como esto que es muy difícil de definir, que es como esta presencia que se permite ordenar justamente esta energía. Y obviamente, pues también esta conciencia que juega a este juego de la diversidad, empieza a recordar que somos uno, pero también recuerda pues esta ilusión que tenemos en el ego y hace un trabajo profundo de limpieza de esa sí, ilusión, ¿no? sí. Pues como dice don José, pues entra todo este proceso de purga muchas veces, pero sobre todo es este espacio donde podemos vernos sin muchas capas o sin muchos filtros que normalmente tenemos. Por eso luego a Ujú. mí me da mucha risa que a veces a estas medicinas les dicen es algo que es, ay, se me fue la palabra, pero como que te vas a alucinar, ¿no? Ajá. Sí, Entonces, sí, sí, más bien sí. creo que aquí te desalucinas, ¿no? Que muchas veces vivimos en una alucine, en una serie de creencias, en un sistema que es absurdo en muchos sentidos, y aquí vamos haciendo un regreso hacia lo más esencial, ¿no? Sí, un regreso hacia lo más esencial. Y algo también que me impresiona mucho de esta tecnología, por así llamarlo, es de que también te puedes ir, o sea, puedes viajar en el tiempo a través de las visiones que tienes y poder resignificar y acomodar experiencias de una forma distinta. Sí, sin duda alguna. Bueno, para empezar, yo creo que con estas experiencias, y ahí pues, don José que todavía tiene más kilómetros, nos vamos dando cuenta que incluso hasta el tiempo, pues no sé si podemos decir que existe, ¿no? Creo que es Sí. una forma en la que esta gran conciencia eh, puede generar esta exploración de sí misma, ¿no? O Ujú, sea, me parece que el ujú. tiempo es bastante ilusorio y creo que nada más hay un tiempo que es un eterno presente, pero bueno, para efectos prácticos, pues sí, podemos tener como una conciencia de esta multitemporalidad y multidimensionalidad. Eh, y, y bueno, pues ahí pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Siento que por lo menos a mí en una de las experiencias como que vi, digamos, como si la ayahuasca fuera como una especie de entre neurocirujano, ¿no? Que entra a tu cabeza a acomodarte ciertas cosas, pero también dentro de una ceremonia siento que es como una nave espacial, ¿no? Que casi casi que va fuera de la Tierra tantito y luego regresa y aterriza, ¿no? Y entonces vas aterrizando todos juntos, ¿no? Adentro de esta ceremonia. Ustedes en su trabajo guiando ceremonias, ¿cómo contienen el espacio? ¿Cómo navegan siendo en esta metáfora pilotos de estas ceremonias? Bueno, todo esto te da muchos años de experiencia, Ujú, ¿no? Porque cada vez quizás vas aprendiendo o desaprendiendo ujú, también, ¿no? ujú, Mm, Entonces, pues ya sabes más o menos conducir. Por ejemplo, para mí es
sencillo. Yo no me dejo llevar por las personas, por ejemplo, traemos a veces muchas personas cuando vienen a tomar la medicina, ¿no? Bueno, hacen mucho drama. Ujú, Yo no les hago caso al drama, porque ¿no? Y normalmente somos dramáticos, ¿no? Las ujú. personas somos dramáticos, nos quejamos de esto, ¿verdad? Y todo, ¿no? Yo no les hago caso, o sea, no es que no les hago caso, pero estoy muy atento, pero con mucha tranquilidad para poderlos hacer el acompañante, ¿no? Ujú, Normalmente la función del que imparte esta medicina, ¿cuál es su rol? Su rol es en realidad eh, un rol muy, no es o sea, vamos a llamarle curandero, todo eso, es lo que te devuelve la confianza al ujú. paciente. O sea, tiene que tener ese, em, digamos, esa tranquilidad y de Ujú. devolverle la confianza al paciente, que el paciente lo que hace, pues, cuando toma esta medicina, ¿no? Lo que hace es, tú sí puedes, Ujú, tú puedes. ujú. Ya, entonces ahí vamos con los cantos. Entonces poco a poco vamos agarrando, como dice, ya la maestría, ¿no? Vamos entendiendo en los años, poco a poco, poco a poco. Ujú. ¿Ya? Claro, ¿y tú? Yo, bueno, en principio te diría, con mucho amor, Ajá. con mucha compasión, Sí, ¿no? Compasión también hacia ti, que le estás dando y sobre todo compasión con la gente, porque la verdad es que son espejos luego complejos, ¿no? sí. Y entonces, te digo, como que con mucha compasión, también con mucha valentía. Por ahí Sí. había un Wirra que decía que estos caminos se caminan con una mano en el corazón y la otra, bueno, ya saben dónde, Sí. ¿no? Entonces, creo que sí, sin duda alguna eso. Y como dice también don José, pues con práctica, creo que una de las cuestiones que es muy importante es que esto no solamente es un tema de tener una buena intención, sino Ujú. que también hay que tener una preparación y horas de vuelo porque no puedes llevar a alguien a un lugar donde tú no has estado, ¿no? Claro. Entonces, pues también muchos revolcones que don José me ha acompañado en varios que me han tocado a mí, ¿no? Entonces, porque ya cuando tú estás acompañando a gente que pasa por esos procesos, bueno, ya sabes dónde están, y ya sabes que pueden salir y ya sabes qué puede ayudar para sacarlos. Claro. Entonces, de alguna manera creo que es mucho eso y al menos también en mi caso y también lo veo mucho en el trabajo de don José, porque al final del día mucho de lo que vas aprendiendo de tus maestros, de tus maestras, pues es observándoles, ¿no? Ujú, Porque hay cosas que ni siquiera se pueden transmitir con palabras, sino que se transmiten con el ejemplo, ujú. que es el testimonio lo que realmente enseña desde mi Sí, perspectiva, como al hijo, ¿no? Que a tu hijo le puedes decir, deja de tomar, hijo, pues no, ¿qué le sí, estás enseñando, no? claro, Es con claro. tu vida, con tu integridad que lo haces, entonces también el hecho de ver a don José, algo que yo me he dado cuenta es que también es aprender a que también, insisto, muy bien formados, pero que no eres tú, ¿no? Que Mm, también te abres a que algo que es mucho más grande que tú que eres un canal. trabaje a través de ti, ¿no? Ujú. Como un canal. Sí. Que eso lo aprendí medio a la mala, porque luego el ego en estas cosas es canijo. Y al principio, pues empiezas con el chaman trip, ¿no? Que crees que todo el rollo y que se vuelve muy atractivo y hasta aspiracional, cuando es algo en lo que te juegas la vida, te juegas la libertad, te juegas Sí. muchas cosas, pero definitivamente yo creo que es ponerte como en eso, que eres solamente pues un canal, ¿no? Sí. Y tratar de ser el mejor canal que puedes llegar a ser, ¿no? Y es el auténtico ponerte al servicio. Correcto. En todas la perspectiva, en todas las palabras, en todas las acciones, ¿no? Porque estás poniendo tu vida en riesgo, tu libertad en riesgo, ¿no? Y eventualmente estás al servicio de esta energía y al servicio un poco de que las personas puedan tener acceso, ¿no? A este tipo de energía, dependiendo de lo que cada quien está buscando, ¿no? Y ¿cómo podemos hablar de estos temas con las personas que son escépticas? Acercándoles una copita. Bueno, para que se animen antes. ¿No es cierto? Mira, la verdad es que yo creo que yo soy una persona muy racional. Ujú, O sea, yo de hecho llegué a la ayahuasca después de haber pasado por un proceso muy particular de búsqueda interna, no solamente de mi sanación, sino un tema de encontrarle un propósito, un sentido a mi vida, ujú, ¿no? E insisto, también de sanar heridas, etcétera, etcétera.
y bueno, pues los vías convencionales pues no llegaban. Yo Ujú. llegué de haber dado retiros para jóvenes católicos, acabé en un ateísmo, que mi nueva Biblia era el de God Delusion de Richard Ajá, Dawkins, ¿no? ajá. Entonces, insisto, yo soy una persona muy escéptica, muy racional, que en algún momento, a veces la vida te pone en situaciones donde te abres a cualquier posibilidad, ¿no? Ujú. O sea, tienes de dos, o que la vida te ponga en eso, pero si alguien se la tuviera que vender es, bueno, mi hermano, mi hermana, ¿no? Ya hay muchísima investigación que respalda Sí. la efectividad y el uso de estas medicinas. O sea, no es algo que se quedó encerrado en que es un sistema tradicional de unas cuantas personas ahí en la selva. Ya hay investigaciones también muy serias de universidades muy prestigiadas, estudios observacionales, etcétera, etcétera, que nos dicen el poder que tienen estas medicinas utilizadas responsablemente con los cuidados que se tienen que tener, Ujú. obviamente, para el beneficio y para el bienestar de la vida de un ser humano. Claro, cada vez hay más data de, ¿no? Que reportan, ¿no? Todos, no sé, por ejemplo, en la forma de tratar las adicciones, ¿no? Ha sido, creo que ahí es en donde más data hay, ¿no? Donde los casos de éxito que se han logrado a través de ciertas plantas medicinales, como en este caso la ayahuasca, para tratar depresión, ¿no? Ahora también, por otros lados, también se ha escuchado que no es una herramienta para todos, ¿no? ¿Quiénes son las personas que no es este tipo de medicina para ellos? Bueno, para... Hay un dicho que creo que dijeron los brasileros, creo. Eh, Nosotros pensamos que es para todos, Ujú, pero el otro pensamiento, la metáfora es ujú. que la ayahuasca, ella no lo quiere a todos, Escoge. escoge, Ujú. ¿sí? Y es cuando te llama. Exactamente, cuando Ujú, ya estás el llamado, estás preparado para eso. ujú, Porque yo, en mi caso, yo nunca busqué, no me ujú, interesó, o sea, no es que no tuve un interés, no es que fue pues el momento que me encontré con ella y ujú, punto, ¿no? Y ya lo sigo para adelante, ¿no? ujú. Y pues si es que hay personas que son escépticas, pues bueno, pues atrévanse, ¿no? Ujú, Atrévanse a buscar algo que les haga, que les dé una tranquilidad en sus vidas, ¿no? ujú, Quizás este es uno de los medios, ¿no? ujú. Con las plantas, ¿no? Pero puede ser otros medios también, puede ser la meditación, qué sé yo, ¿no? Claro. Pero bueno, Sí, hay diferentes caminos, ¿no? diferentes Dependiendo de lo caminos, que cada ¿no? quien busque, Pero sí. para mí, bueno, es la mejor, o sea, l- es como dentro de todas las meditaciones, todo lo que, bueno, he estado, también he practicado, he estado, ¿eh? No es como no es como esta medicina. Porque si aquí sí verdaderamente, ¿no? Porque te puedo contar una experiencia, ¿no? Hace muchos años invité una medicina a un monje, ¿no? Ujú, Y este monje, pues, budista, lo que él quería conocer era el infierno. Ok, mm, pues, pero 50 años se llevó él meditando, conocer, bueno, entró al nirvana y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, de repente se tomó una copita de estas y olvídate, ahí sí dijo, ¿sabes qué? Lo conocí en el infierno en una hora. mm, Ahora sí, son 50 años que me tomó. ujú. Me tomó hacer esta práctica de meditación, pero lo conocí, ahora sí lo conocí. Bueno, infierno, ¿a qué lo llamamos infierno también, no? Claro. ¿Ya? Bueno, pero él, eso era me recuerdo cuando después que tomamos la medicina, él platicó eso, ¿no? Ujú, totalmente. Además, también es muy curioso cómo la planta cada vez o cada ceremonia te da diferentes cosas, ¿no? Un viaje no es igual que el otro, ¿no? Y cada vez te va hablando de una forma distinta, ¿no? ¿Qué Sí, opinan acerca de eso? sí. No, voy a retomar algo que dijo José que me parece muy valioso y que va conectado con lo otro, ¿no? En el tema de los escépticos, creo que también algo que es muy importante en este tema de quién no debe tomar, primero, quien no quiere.
Porque luego incluso la gente que ya ha tomado y demás quiere convencer a otro y parece que es como un multinivel, como un Herbalife. No, ven, Claro, tranquilo, no, ¿no? cada quien. Eso yo creo que no hay que convencer a nadie, ¿no? O Sí, sea, si está sí. el llamado perfecto, también yo diría, hay cuestiones médicas que Ujú. hay Sí. que tener muy presentes, ¿no? Que podríamos entrar a eso, pero personas que están tomando cierto tipo de medicamentos, ¿Cómo cuáles? o sea, en general, medicamentos que luego interactúen con inhibidores de la monoaminoxidasa, como los que Ujú, están presentes en la liana, ujú, o medicamentos que interactúen en el sistema nervioso central. Principalmente lo vas a encontrar en medicamentos psiquiátricos, pero hay ujú, medicamentos como el Redotex o cuestiones ujú, para bajar de peso que pueden también ser muy delicados. También drogas entre comillas, recreativas o lúdicas como el MDMA, etcétera, ujú. etcétera, pueden ser delicadísimas tomándolas con ayahuasca. Y bueno, en general, lo que sí es muy importante es que la gente, cuando decida hacer este tipo de cuestiones, las haga con gente muy seria y que literalmente transmitan todo lo que están tomando de medicamentos y sus condiciones de salud, porque hay algunas como la hipertensión o la diabetes, Ujú, epilepsia y demás, que hay que tener bastante cuidado. Pero más allá ya después de estas cuestiones, ujú. también creo que hay un tema de apertura hacia una experiencia que desde mi perspectiva, esta medicina es muy particular porque no es una droga, ¿no? O Ujú, sea, a veces termina la gente reduciéndolo a moléculas, ya ujú. que esta es una fórmula de armina con DMT, y ese es un despropósito, ¿no? Porque aquí hay una dimensión espiritual de este trabajo, Muy espiritual. ¿no? Ujú. Donde a mí me ha tocado ver gente que llega con una actitud un tanto altanera y toma y toma y toma y no le pasa nada, Sí. ¿no? O se lleva la de aquellas. Entonces, de mi perspectiva, también es alguien que vaya con mucha humildad y con Ujú. mucha apertura a hacer este trabajo. Si no, o sea, si alguien cree que ya se lo sabe todas, bueno, para No, empezar, ¿para qué lo haces? Mejor abre tu escuela o abre tu iglesia y enséñanos el camino y te rezaremos como gurú, ¿no? Pero, pero yo creo que sí es muy importante si nos acercamos a esto, acercarnos con mucha humildad, que yo pues cada vez que lo he hecho, cada vez trato de ser más humilde para que me vaya menos sí. peor. Este, pero Que, bueno, que hay un dicho, ¿no? Que dicen que si te da miedo, estás en buen camino. Que preocúpate cuando no te da miedo, ¿no? sí, Antes de una ceremonia. sí. Pues mira, la verdad es que yo creo que ya llega un punto en donde ya no es el miedo, porque la tomas con mucha confianza, porque sabes que es algo que, que termina siendo un gran regalo, ¿no? Ujú, O sea, para mí tomar medicina no es algo que me dé miedo, yo le tengo mucha confianza porque, pues, bueno, porque si no, no la daría, ¿no? claro. Yo no puedo darle a alguien, a una persona, con el miedo que me tiemble la mano, ¿no? Ujú, Y eso yo lo veo también con José, que como decía él, hay que devolver la confianza y la confianza se parte de eso, desde una valentía y desde una confianza para empezar en esto que estamos haciendo, ¿no? ujú, Entonces, pero sí creo que hay que llegar, insisto, con mucho respeto, ¿no? Con confianza, pero sí con mucho respeto, ¿no? ujú. ¿Qué casos increíbles, alguno que nos puedan compartir, han visto en las ceremonias que han guiado? El otro día estaba viendo por Facebook, muy interesante, una cosa que me llamó mucho la atención, que he tenido eh, hace 3 años atrás, tres Ujú, años atrás, casos, es muy interesante, por eso que esto es una buena medicina. ujú, ¿Se imaginan que puede ayudar para la esclerosis múltiple? ¿Te imaginan? mm, Y he tenido pacientes. Entonces, y he visto y conozco a una persona que ya ha escrito un libro sobre su caso de ella. ujú, Ella tuvo la esclerosis múltiple y se curó con la medicina. ujú, Entonces, son casos, estamos hablando de casos bastante difíciles, ¿no? ujú, Complicados, que los médicos le dan eso, que no hay curación, pero ujú, sí hay curación. ujú, Claro, ¿cuándo empieza una curación? Cuando desde el momento que tú aceptas y dices, sí, pues yo tengo este es mi problema que tengo. ujú, Punto. Desde el momento que tú aceptas, ahí sí, empieza la curación, ujú, porque ya lo has declarado con la palabra. ujú. Entonces, y esos casos, bueno, otros casos,
eh, de cánceres Ujú. que se ha visto, que en realidad, eh, que si hablamos de las emociones, ¿no? Porque estamos viviendo, nosotros todos los seres humanos vivimos con muchas emociones, ¿no? Ujú. Y a veces esas emociones lo tenemos, a veces lo comemos, nos gusta comerlo, guardarlo ahí, ¿no? Y con mucho dolor, ¿no? Y claro, y todo eso, pues, todas esas emociones, ¿qué es lo que se vuelve? Se vuelve pues y ahí no hay, es como una botella que lo tapas y no hay por dónde escape, ¿no? Entonces, ahí es que la medicina pues ayuda, ¿no? A hacer sacar ese corcho, ¿no? Y bueno, con una amiga, ella lo está como 10 o 20 casos, creo, Ujú. algo así, que ella lo tiene documentado, que personas que vinieron con cáncer, Ujú. ¿ya? Y pues cuando fueron a ver a los médicos, pero cómo desapareció en ciertos cánceres, no es, ya, algunos casos, lo digo, pero no en todos, ¿no? No en Ujú. todos. Pero bueno, lo que se ha podido ayudar, se ha podido ayudar. Claro, y si Sí. imagínate si eso pasa a nivel físico, imagínate también a nivel emocional, a nivel psiquiátrico, a nivel psíquico también, ¿no? Sí, sí, a mí también me ha tocado ver cosas impresionantes. Sobre todo, personas que luego traían duelos Ujú. que no estaban resueltos de muchísimos años. Ujú. Ver a alguien resolver algo que le había tenido partida la vida durante 20, 25, 30, 35 años a veces, a mí me parece impresionante. Me ha tocado ver, eh, por ejemplo, me tocó ver a una mujer que ya también estaba entrada un poquito en años y que había sido abusada por el padre, incluso prostituida por el padre y demás, pudiendo perdonarlo, ¿no? Ujú. Que imagínate la liberación Claro. para una mujer así, ¿no? Personas que también han soltado adicciones a sustancias, al alcohol, bueno, cocaína, etcétera, etcétera, que también ha sido tremendo. Me ha tocado ver gente eh, que no tenía ya un sentido de propósito hacia la vida, incluso con ideación suicida, etcétera, Ujú. etcétera, encontrándole un pleno propósito y un gran valor a su experiencia de estar vivo, ¿no? Me ha tocado ver familias que estaban deshechas, sanando sus vínculos y relacionándose amorosamente, compasivamente, padres o madres incluso que no veían a sus hijos, y me refiero que no los veían, no Ujú. físicamente, sino que no veían que estaban ahí realmente, empezando a verlos, ¿no? Volteando a ver incluso también a la pareja que tenían abandonada, o gente saliendo también de relaciones tóxicas, que al final del día a veces, aunque estas sanaciones no parecieran que tuvieron una regresión a lo mejor de un cáncer en una tercera etapa, pues para muchas personas es el bienestar de la vida, ¿no? También hay una parte de este concepto de salud que, que desde estas medicinas se empieza a reconfigurar y que no queda limitado a un bienestar o a un, más bien, no a un bienestar, sino a una ausencia de enfermedad, Ujú. sino a un estado de bienestar en diferentes niveles. Obviamente desde un nivel físico, pero también psicológico, espiritual, como decía también don José, e incluso hasta un tema colectivo, Sí. ¿no? Que creo que también esta medicina pues nos ayuda a recordar que estamos conectados y que de alguna forma somos uno. Entonces también que la sanación de todos es la sanación de uno y que por eso también es importante para nosotros que la gente que esté cerca de nosotros esté así. O sea, de hecho creo que pues, por eso estamos haciendo este trabajo, Ujú. porque tenemos esa conciencia de entender que hay que sanar ese tejido en el que vivimos. Totalmente. Además, algo que me impresiona mucho es después de la ceremonia que todos los participantes en la ceremonia comparten su experiencia.
Se me hace muy, muy impresionante cómo lo que sana a uno lo sanamos todos, porque cuando empieza a hablar una persona acerca de lo que esa persona vivió, te identificas y dices, claro, yo también en una parte de la ceremonia trabajé eso también, y luego la otra persona ya dices, eso también, y entonces se vuelve como una sanación colectiva, desde lo individual hasta una sanación compartida, en donde entre todos en ese círculo están sanando el viaje, la experiencia de cada uno de ellos, y entonces se vuelve como una sanación exponencial. Y luego eso, cada quien llevándolo a la vida diaria, donde creo que es realmente la chamba, porque pues muchas veces tienes tu experiencia durante la noche o de día, dependiendo cuando sea tu ceremonia, pero también la verdadera chamba está cuando sales al día a día y estás aplicando lo que aprendiste, lo que viste, lo que sanaste, lo que entendiste, ¿no? Que ahí es donde viene como un trabajo, siento, sumamente profundo cuando puedes llevar esas lecciones a tu día a día, Totalmente de acuerdo. ¿no? Y ustedes, por ejemplo, que si alguien estuviera escuchando hoy, ¿no? ¿Qué es lo que podrían compartir con las personas acerca de la ayahuasca? Bueno, mm, todo yo lo siento que es un precioso regalo, Sí. tremendo regalo que eh, vamos a llamarlo el Creador o Ujú, Dios, que hizo un jardín, ujú, ese jardín tan grande en este planeta. Pero qué bueno que nos tocó en la Amazonía, porque bueno, yo soy peruano ujú, y vengo del Amazonas, ¿no? Pero eh, que hay que honrarlo también a esos indígenas que descubrieron todas estas medicinas. ujú, Entonces hay que, con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto, honrarlos. Y el, a mí bueno, me transformó mi vida, ¿no? ujú, Porque para la misión que estoy, bueno, eh, estoy siguiendo, ¿no? Y eso es hasta el último día cuando respire. Eso ujú, seguramente voy a seguir con esta, es la medicina de mi alma, ujú, de mi corazón, de mi vida, ¿no? de tu Sí, vida, sí. sí. Entonces, pues el llamado que yo les puedo hacer, o sea, con todo esta, porque hay que tener verdaderamente, cuando hablas de esta medicina, eh, con mucho respeto, Ujú, porque para mí lo más importante, o sea, por ejemplo, estuve escuchando aquí entre la conversación entre nosotros, desgraciadamente el ser humano somos bastante individualistas, muy individuales, cada quien por allá, por aquí. Y lo que hace esta medicina, por lo menos en esos momentos, en los grupos que estamos ahí, nos hace recordar, no debemos ser individuales, ¿por qué no? Entonces, cómo todo eso, pues, no está tan agradecido ujú, de este regalo de la medicina, ¿no? Y entonces, pues más bien, que nos juntemos ujú, todos, ¿no? Pero con esa palabra, bueno, que se llama amor, ujú, con el amor, ¿no? Y con todo ahí, aceptando todo, aceptando todo lo que es lo que hay. Y eso somos y eso es parte de lo que somos los seres humanos, ¿no? claro. ¿Ya? Entonces, les digo, con mucho respeto y agradecimiento, Ujú, siempre estar agradecido, siempre, siempre, ujú, siempre agradecido de todo. ujú, Y, ¿no? Y seguiremos dejando nuestras huellas en este lindo planeta que ujú, es la Tierra. ujú. Lindísimo. Don José, lo que tengo entendido es que tienes un linaje también de curanderos en tu familia, ¿no? Y de todo tu tiempo como curandero, también de lo que has observado desde chico, tu familia, todo el trabajo que has hecho con las plantas, todo lo que has guiado. ¿Qué patrón repetitivo
encuentras en los seres humanos? ¿Dónde nos atoramos? Y eso es de todos los días. Nos atoramos de todos los... Pues sí, porque mucha gente viene dice, bien, voy a tomar la medicina, o sea, sí, pero el verdadero trabajo está como tú integras el día a día, Ujú, el día. Entonces, y eso es el verdadero trabajo, porque ahí está la cosa, ¿no? Porque sí puedes ver muy lindas cosas, o sea, puedes entender todo, ¿no? ujú, Pero ahora vamos a la disciplina y a la práctica. Eso es lo que más lo que te lo digo, va conmigo, ¿no? Voy mirándome y voy, eso yo le comentaba a Pepe, ¿no? Que una de las cosas que me gusta con esta medicina, ¿no? Sabes que dan un espacio para ser autocrítico ujú. mío. A ver, ¿qué es lo que pasa en mi vida? ¿No? Ser un autocrítico, una crítica sobre mi vida, sobre mi persona. Y entonces, cuando veo todo eso, ah, pues estoy haciendo poquito a poquito mi trabajo, ¿no? Ujú, Poquito a poquito. Entonces, las personas donde estamos atorados casi es del día, pues eh, llevarse a una reflexión y para que te sirva verdaderamente y llévalo en verdaderamente bien adentro en tu ser, ujú, esta medicina, ¿no? Que la ujú, medicina, en sí la medicina es del creador, ¿no? ujú. ¿Ya? Han creado las plantas, porque nosotros no hemos creado las plantas, Sí. gracias al creador que creó todo esto, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, ese es mi modesto eh, reflexión. Reflexión. Para ti, Pepe, Lo que veo en común ajá, o ¿qué la patrón ayahuasca. repetitivo encuentras en los seres humanos? ¿Qué patrón repetitivo? ¿Cómo en Híjole, dónde nos andamos atorando? pues con la misma piedra cada rato, ¿no? Yo Ujú, creo que algo que yo veo es que tendemos a fijarnos mucho en un árbol y nos perdemos el bosque. ujú, O sea, siento que a veces le ponemos demasiada atención o nos enfocamos siempre en la pérdida y dejamos de ver la ganancia, ¿no? Entonces nos olvidamos de agradecer y eso es fuerte, ¿no? sí, No ves lo que tienes. Oye, desde mi perspectiva, la felicidad es esta capacidad que tiene o es el regalo que tiene toda conciencia, que tiene la claridad y la presencia para poder agradecer lo que tiene, ujú, ¿no? Porque luego estamos deseando muchas cosas, ¿no? Y siempre andamos comparándonos con los demás. Entonces yo como que veo mucho ese patrón, ¿no? Que nuestro enfoque atencional, nuestro enfoque, la verdad, nuestro foco atencional está normalmente clavado en, pues muchas veces en una creencia o en una idea. O sea, y para ejemplificarlo quizá más fácilmente, es como la persona que sufrió una agresión ujú, de alguien más. ujú, Entonces, pues puede ser que haya llegado un taxista y me la refrescó, ¿no? ujú. Y yo me la refrescó y no pude decirle nada y se fue por el otro lado y estoy todo el mendigo día pensando si lo hubiera agarrado y lo hubiera aventado el hijo, ¿no? Pero entonces, ese evento lo estoy cargando durante un buen rato. Y eso es la mentada de madre de un Claro, taxista, y ¿no? te quedas cargado energéticamente de eso. Imagínate otro tipo de agresiones que vienen Ujú, luego de personas a las que amamos, ¿no? ujú, Entonces, no, es que mi papá, mi mamá me dijo, etcétera, etcétera, y estamos cargando eso, ¿no? Entonces, siento que obviamente hay cuestiones más graves, ¿no? Como ujú. alguien que sufrió un abuso y demás, pero el tema es que si te quedas enfrascado ahí, que es la diferencia yo creo que entre dolor y sufrimiento, sigues siendo el abusado, la víctima toda tu Ujú. vida, pero tú eres quien está perpetuando ese sufrimiento. Claro, tú estás escribiendo tu historia, Exactamente. ¿no? Entonces, desde mi perspectiva es eso, que luego nuestro foco atencional
está puesto como que en lo peorcito. Y otra cuestión que también veo mucho es esta desalineamiento o la falta de alineación a quien realmente eres. O sea, desde mi perspectiva, mucho de estas cuestiones es una falta de conocimiento porque hay gente que ni siquiera sabe quién es, ¿no? Es muy común Sí, escuchar, es que vengo a encontrarme a mí, ¿no? Estás contigo todo el mendigo día, ¿no? O sea, claro. imagínate que no te conoce a ti mismo. Y esa es nuestra gran tarea, ¿no? Esto que está en el oráculo de Apolo en Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo, ahí está todo. Pues es una tarea que no siempre nos damos el tiempo de hacer. Y el problema es que estamos haciendo muchas cosas y haciendo muchas cosas, pero quién sabe para qué las hacemos o desde dónde las hacemos. Y como no está ¿Desde alineada a dónde? ti, pues haces muchas cosas, pero sientes que no haces nada o no te sientes realizado porque no están alineadas al ser, ¿no? Entonces, antes de hacer hay que ser, ¿no? Para entonces sí hacer y irte realizando a través de esas acciones que vas haciendo. Entonces, definitivamente yo creo que luego este tema de falta de alineación a quien somos es gran parte de nuestra problemática, de una falta de sentido y de una falta de muchas cosas, ¿no? Claro, porque siento que también de chicos como que estamos un poco programados en el sistema por la sobrevivencia, ¿no? De, por ejemplo, cuando eres niño, que cancelas un poco tu esencia y entra la defensa para poder ser querido, cuidado, ¿no? Adentro de tu grupo de origen. Entonces, por ejemplo, imagínate que vas a ser cantante y estás, no sé, corriendo y gritando en tu casa y llega tu papá, tu mamá, quien sea, y te dice, "Shh, cállate, ahorita no puedes estar hablando", y tú, Entonces, cancelas esa parte de ti inconscientemente, no es porque, no es, digamos, o sea, con la conciencia abierta, pero pues es como, bueno, si yo sigo gritando voy a molestar a mis papás y si molesto a mis papás, entonces no me van a querer y si no me quieren no me van a cuidar y si no me cuidan me voy a morir, ¿no? Entonces, por un tema de sobrevivencia, empezamos a cancelar cosas nuestras por pertenecer a nuestro grupo de origen, ¿no? Y llega después cierta, ¿no? Ya adultez cuando ya sobreviviste, ya eres más autónomo, ya tienes más soberanía del ser, todo. Y ahí es en donde empiezas como, ¿y ahora quién soy? Llevo años en alejándome de mí para darle gusto a otras personas a tu alrededor que te dijeron, entre comillas, lo que está bien, lo que no, lo que debías de hacer, lo que no, lo que te recomendaban en tu vida, lo que no. Y entonces se va perdiendo como esa esencia porque llevas desconectado de ti muchos años. Claro. Por eso la ayahuasca es una medicina de liberación, Ujú. ¿no? ¿Y de qué nos estamos liberando? Pues justamente de esas cosas que nos impiden ser nosotros mismos. Y digo, obviamente de la enfermedad y todo, pero casualmente todo está, ahora sí que como dirían por ahí, junto con pegado, ¿no? Sí. Entonces es una medicina que nos ayuda a liberarnos, a poder encontrar, reconocer esa semilla que tenemos y permitir que florezca, más allá de creencias y demás, como en mi caso, ¿no? Yo decía, pues yo soy abogado, pero pues nada más eres abogado, ¿no? Que a veces también las etiquetas que nos vamos poniendo también van limitando nuestra Sí. capacidad de crear, ¿no? Y de Ujú. recrearnos, sobre todo recrear eh, desde esta nueva posibilidad de alinearte a quien sí eres, ¿no? Ujú, totalmente. Y hay una gran, ¿no? Hay una canción muy famosa de estas canciones medicina que dice, eres el tejido y el tejedor, Claro, ¿no? Entonces prácticamente somos el sueño y quien lo sueña, o sea, somos el sueño y el soñador, somos el que la vive y el que la escribe, ¿no? Y tenemos tanto que siento que también la ayahuasca te da esas herramientas para poder entender cómo estás también co-creando o escribiendo, si quieres ser la víctima, si quieres ser el que te sane, ¿no? Un poco estas historias que estabas contando de que te quedas enganchado toda la vida o todo el día con una experiencia, reviviéndola, correcto. ¿no? ¿Qué han visto ustedes que causa el dolor humano? Sufrimiento, ¿sí? Una de las cosas que estoy ahora bastante enfocado en el vientre materno. Mm, Ahí es la cosa. Ahí está el sufrimiento muy fuerte. Tiene que ver con lo que está pasando ahora. Estamos pasando en estos tiempos. Sufrimiento materno, ujú, la matriz, en el útero de las madres, de las mujeres. Y ahí hay un dolor muy profundo que no nos damos cuenta, tanto mujeres y hombres. Y eso es, bueno, seguiremos trabajando desde nuestra trinchera. ujú. ¿Y ¿No? por qué sientes que existe ese sufrimiento adentro del útero materno?
¿Qué es lo que lo causa? Uno, la causa, bueno, el- por lo que, bueno, yo pude vivir un año en la cárcel y Ujú, pude ver eso, pude sentir, ver. No, No te digo cómo, cómo es, pero esto lo he sentido, ¿no? Lo siento como ser humano, ¿no? ujú, Y eso es la gran causa. Y entonces, si todos estamos, bueno, pues hacemos nuestras cositas, o sea, aparentemente como lo estamos haciendo bien, pero ujú, todos estamos ahí. Al final, pues, es todo como que vivimos en una ilusión, ¿no? Una ilusión que, bueno, pues, ¿qué es, no? Y verdaderamente, conócete a ti mismo, ujú. conócete. Si tienes todo el tiempo, bueno, como decía Pepe, ¿no? Tenemos todo el tiempo para conocernos. Esto, tómate tu tiempo y de conocerte, ¿no? Ujú, De poder hablar con tu alma, poder hablar con tu espíritu, tener ese tiempo de poder hablar. Entonces, y ahí, por eso es que vi y siento el dolor humano, ¿no? Te digo, me pasa a mí, porque yo tengo una esposa, interesantísimo todo tiene que ver todo con la parte, con la matriz. Y es por eso es que la tierra está enferma. ujú, Y por eso que las mujeres, ¿cómo lo tratamos? No se trata. ujú. Los hombres. Es un trabajo. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer, porque hay mucho sufrimiento y hay muchísimo dolor. Así es. ¿Para ti? Yo, bueno, dolor pues lo genera muchísimas cosas, ¿no? Ujú, Pero desde mi perspectiva, yo también diría, o sea, el dolor creo que es algo que incluso es parte de la experiencia, no creo que sea muy evitable, ujú, ¿no? Hay muchas fuentes de dolor, pero el sufrimiento sin duda sí, ¿no? Yo creo que la fuente del sufrimiento, y resueno profundamente con lo que estaba mencionando José, es esta falta de conocimiento de uno mismo. ujú, Si realmente te conoces, la cosa cambia, ¿no? ujú, Entonces, primero porque te das cuenta lo que somos, ¿no? Te das cuenta lo que eres, pero te das cuenta entonces que quiénes somos todos, ujú, ¿no? Entonces también reconoces al otro como otro tú, ¿no? Entonces, este conocimiento implica el silenciarte y empezar a escuchar. Empezar a escucharte, porque normalmente no nos sí, escuchamos, ir conectando con tu corazón, ir conectando con tus sentimientos, que a veces estamos tan en la cabeza y tan en el hacer y tan en las mil cosas y en las mil prácticas que incluso hasta estas cuestiones medio de bienestar y de biohacking y demás, veo que luego le terminan generando más estrés a las personas. No, es que ahora están ya estoy con traqueando la todo. glucosa 27, espérame tantito, ¿no? Es como regresar, ¿no? También a pausarte, callarte y escucharte y además escuchar a la gente. O sea, creo que gran parte también del sufrimiento es ese que creemos que somos el centro del universo, Ujú, que somos el ombligo de la historia y que nuestra historia es la más importante, el ¿no? ego. Ujú, Y es normal porque pues, nosotros somos el centro de nuestro sí, universo. sí. Pero el tema es que crees que nadie te comprende y que te deberían de comprender, pero no nos damos el espacio para acordarnos que tenemos una boca y dos orejas. Ujú, Para primero escucha, ¿no? Que también si escuchas y entiendes, te vas a dar cuenta que incluso esas personas que tú consideras que son tus agresores, también tenían las mejores razones para hacer eso, ¿no? No justificando, sin justificar todos esos actos o lo que puede hacer o la falta de conciencia, pero sí vas a poder entender y esa comprensión, sin duda alguna, puede sanar gran parte de nuestros sufrimientos. Entonces, yo creo que, eh, bueno, ya entraremos después a lo que es sí, la medicina, eso, pero sin duda alguna creo que es esa falta de conocimiento de uno mismo y por tanto una ceguera en lo individual y en lo colectivo, ¿no? claro. Que siento que también algo muy interesante que pasa con la ayahuasca es que, ¿no? El
el ego se disuelve, entonces te permite ver ciertas Por un experiencias. ratito. Por un ratito, o sea, puedes ver ciertas experiencias desde sin el ego y la perspectiva es distinta. Entonces se me hace como un fenómeno muy interesante porque a veces te das cuenta, eh, digamos, si lo mueves, como que no fue una, o sea, si alguien te lastimó, no fue una herida que fue como específicamente hacia ti. O sea, siento que lo empiezas a entender todo como desde un lado mucho más humano y como decías un poco, como saber que no solo se trata del tema individual, sino que estamos todos conectados y se abre esa conexión muy profunda, no solo con nosotros mismos, primeramente, pero también con otras personas y también siento que se abre una conexión muy fuerte con la espiritualidad. Y ahí les quiero preguntar, para ustedes, ¿qué es la espiritualidad y en dónde la han encontrado? Está muy buena la pregunta. Bueno, la espiritualidad uno tiene que vivir del día a día. No te escapas de eso, Mm, para nada. Y si no lo has encontrado, pues lo vas a encontrar, ¿no? ujú, De una u otra manera, porque el, cualquier... Te voy a contar la experiencia de uno de mis maestros, ¿no? ujú, Que fue, por ejemplo, él, ¿no? Él fue un alcohólico, ujú, 40 años, o sea, un desastre, ¿no? Pero ahí está la cosa. Entonces, un día, ¿no? Eran dos alcohólicos. ujú, Y los dos alcohólicos bueno, bueno, el uno le decía al otro, bueno, oye, sería bueno ir a tomar esa purga, ¿no? Porque le llamamos purga. ujú, Bueno, pero los dos alcohólicos, sí, pues vamos ahí. A lo mejor es igual como el alcohol, ¿no? Bueno, interesantes, se encontraron en esa situación, pero a los 40 años, ¿te imaginas? Él tomó la medicina, desde luego en la selva, ¿no? ujú. Con un señor. Em, pues es lo que hizo la medicina, le dio duro, ¿no? O sea, le dio fiebre y todo, bueno, le, lo liberó Mm, de de adentro de un espíritu, qué sé yo, demonios que tenía. Bueno, al final los dos salieron del alcohol. Entonces, fue interesante. Los dos amigos. Uno se volvió maestro ayahuasquero y el otro se volvió pastor, ¿no? Entonces, bueno, pero al final, lo cual es bueno, ¿no? O sea, ninguno de los dos se juzgaban, ¿no? mm, Yo me recuerdo que le tenía mucho respeto el pastor al ayahuasquero y el ayahuasquero también, ¿no? ujú, Bueno, pues entonces, ¿por qué no? Pues esto, sí, tú dirige tus peregreses y yo también sigo con mis peregreses, invitando medicina, haciéndoles vomitar, ¿no? Entonces, y eso entonces ¿desde cuándo encuentras tú la espiritualidad? Pues a veces, bueno, les toca a algunas personas, les toca, sí o sí les va a tocar, ¿no? Y pues, y eso lo vivimos del día a día. Para mí es del día a día. No solamente, o sea, como, pues, como ahora está muy vendido, digamos, se vende ahora esto de, bueno, debes ser un ser muy espiritual y qué sé yo, ¿no? Pero para mí, como yo entiendo, es pisando tierra. ujú. Pisas con tus pies, buenos, con tus dos pies en la tierra y observas, observas, ¿no? Entonces, y pues lo vives de día a día, día a día, día a día, día a día. No hay una escuela, ¿no? Qué lindo, bueno, se volviera quizás una pastilla, ¿no? Que te volvieran espiritual, pero no los hay, ¿no? Y eso lo tienes que vivir de día a día, día a día, Ujú. día a día, con,
con altos y bajos y bueno, ¿no? Ujú, Es que es así. ujú. Muy interesante. Ujú. Sí, mira, la verdad es que a mí la espiritualidad es una palabra que hoy tiene tantos significados, Ujú. ¿no? Y que es usada de tantas maneras que a veces hay palabras que ya luego se escuchan medio prostituidas, como la palabra chamán, ¿no? Entonces, pues ya cuando alguien me dice, oye, soy chamán, ya esto lo veo con desconfianza y digo, ay, aguas, aguas, aguas. No sé. Sí, Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Pues, ¿de cuáles? ¿De los de 3 semanas? ¿De los de la edición sí, diplomado en exacto. internet? ¿O qué, no? ¿Qué significa eso? ¿No? O si eres de Siberia, ¿no? Pero bueno, eh, pero yo creo que la espiritualidad, quizá la verdadera, desde este juicio, ¿no? Que ahorita estoy haciendo, o al menos desde esta idea que yo tengo, yo creo que es cuando empiezas a dejar de dividir. Incluso que empiezas a dejar de dividir este tema de materia y espíritu, ¿no? Como Ujú. dice don José, es donde entiendes que tu vida es una totalidad, Sí. ¿no? Porque también esto de que, bueno, es que medito, tomo ayahuasca, porque también, ojo, ¿no? Así que ojo marinero, la ayahuasca no te ilumina, ¿no? La ayahuasca no te la tomas y ya te conviertes de facto en una mejor persona. Como dice por ahí Alonso del Río, otro maestro ayahuasquero, que las mejores personas que él conoce toman ayahuasca, pero que también las peores. Ujú. Y yo coincido, ¿no? Y esto en cualquier camino que esté orientado a la conciencia, al espiritualidad o como le queramos llamar. Entonces, Claro, porque son herramientas, pero no claro, son cosas que hacen que te cambien tu identidad. y puede ser una trampa. Como tú Sí. decías, la ceremonia empieza cuando termina la ceremonia Ujú. y como dice don José, tu vida tiene que ser un reflejo. Entonces yo creo que la espiritualidad empieza cuando empiezas a integrar, como decía don José, todo esto a tu vida. Ujú. Porque sí, pues puedes cantar muy bonito, puedes estar lleno de plumas y hacerte y tener unas fotos en Instagram que te vas de espaldas, ¿no? Pero ¿cómo están tus relaciones? Ujú. ¿Cómo están tus relaciones eh, con tu pareja? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? Ujú. Porque si eres un padre desobligado y demás, pues por más que andes ahí dizque ayudando a no sé cuántos o dando cursos de no sé qué, con todo respeto, mi hermano, para mí tu palabra es igual que la de un político, con sus honrosas excepciones, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que es un tema de integración, que es más espiritual. Estar, no sé, eh, meditando 27 años en una cueva o estarle ayudando Ujú. no sé, bueno, es que ni siquiera es ayuda porque es parte de tu función también, ¿no? En esta de construcción que vamos haciendo, o estar limpiando los pañales a tu hijo, o estar, pues no sé, siendo un buen soporte Ujú. emocional para tu hija. O sea, ¿qué es más espiritual o qué está más alineado a una verdadera conciencia que pretende estar más alineada al amor? Ujú. Entonces, yo sí, como que te digo, todo este discurso de la espiritualidad a mí me genera a veces ronchas. Ujú. Yo creo que es, como dice Don José, con los pies en la En la tierra. tierra O y en sea, el si día a no tienes día. los pies en la tierra y en el día a día, todo lo demás, si hablas con ángeles, si hablas con gnomos o lo que sea, a mi parecer, y no digo que no, y no digo que no tenga un valor, pero si realmente se refleja, o sea, que se te note todo eso que dices que haces en tus relaciones y hasta en tu forma de dormir. Si no puedes ni dormir porque no estás en paz y demás, Claro, que ahí entonces cuestiónate. la espiritualidad entra en la coherencia entre el pensar, Claro, el sentir y el hacer. claro, ¿no? Y ni siquiera lo digo desde una posición de que es que yo ya llegué allá, ¿no? Lo digo No, también todos desde un estamos tema de chambeando en decir, eso. brother, Todos. porque a mí no me sale todavía, ¿no? Sí, Porque también podemos caer en estas trampas con estas medicinas, como son experiencias muy poderosas. Decir, sí. no, yo ya soy más allá. Me acuerdo la primera vez que salí de mi primera experiencia con medicina, yo dije que me traigan al Dalai Lama para explicarle cómo está el pedo, ¿no? Imagínate, te puede dar mucha soberbia, Claro. ¿no? Pero luego Entonces, después, cuando te da afortunadamente soberbia, seguí te tomando, ¿no? meten Seguí tu tomando estate quieto. y cada vez me meto más en mi cubeta, como Sí, dice don José, estos espacios de autocrítica y de autoobservación y decir, oye, como dirán los de recursos humanos, tengo sí, muchas áreas de oportunidad, pero le estoy echando ganas, sí. ¿no? Le estoy chambeando No, día a le estoy día. echando ganas, ¿eh? Sí. Totalmente. Don José, o sea, llevas muchos años guiando ceremonias de ayahuasca, ¿no? Con el enfoque de que la gente pueda hacer la purga, de que sanen, de que
la gente pueda evolucionar, que se liberen de ciertas enfermedades físicas, ¿no? Emocionales, psíquicas. Como una persona como usted, llevando todo este camino durante muchos años, compartiendo la medicina, vivió la cárcel. Porque además, nada más para dar un poco de contexto, don José, el 10 de marzo del 2022, ¿no? Entrando a la Ciudad de México, lo detuvieron por tener 4 botellas de ayahuasca, ¿no? Para poder compartir medicina. Así es. Bueno, mira, ve, esto, cuando fue mis primeras veces cuando yo tomé la medicina, Ujú, eh, como te dije, nunca yo lo busqué esto. ujú, Creo que fue ella, o bueno, vamos a llamarlo, no sé, ujú, algo, o el llamado. Bueno, vamos a decirlo así, de esa manera, ¿no? Pero yo sabía, y lo sabía así, le digo, la misión que, porque estoy en esta tierra, ¿no? La misión, es una misión, esto, muy bonita, ujú. muy bonita, Sí. bonita. Bueno, pero con mucho regalo, ¿no? Ujú, Con mucho agradecimiento. Entonces, para mí, la cárcel, estoy, yo siempre lo platicaba con Pepe, ¿no? Siempre lo sonreía a la ujú. vida. Yo nunca estaba, eso lo recuerda Pepe, Sí, ahorita yo voy a contar un poco de eso, José. pues, sonriendo a la vida, porque entonces, en, para mí, como yo lo viví y lo vivo, ¿no? Si yo amo a la medicina y lo amo, verdaderamente, pero por convicción, no es porque, ¿no? Y lo defiendo por convicción, eso es, se lo dije, Ujú, siempre es medicina, ¿no? Siempre es medicina. ujú, Entonces, le tengo tanto respeto, tanto amor, ¿no? Yo, te imaginas, yo soy tan feliz cuando estoy en mi selva, porque ahí comienzo a hablar con los árboles, ¿no? A platicar con ellos, entonces entender su lenguaje de ellos, ujú, y entonces, y esto, y vivir esta experiencia un año estando adentro, privado de, de ciertas cosas, ¿no? Privado, desde luego, de ver a la familia, de ver a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos, ¿no? Bueno, pero todo tiene, eh, al mismo tiempo, pues, me ha ido esto, o sea, esto me ayudó muchísimo, mirar profundamente. Es como el alfarero, ¿no? El alfarero que construye una vasija o un ujú, plato de barro, ¿no? Entonces va moldándolo, va moldándolo. Y eso creo que me tocó vivirlo, ujú, vivirlo adentro. Cómo amoldándome, amoldándome. Porque interiormente, ¿no? Para poder resistir ante todo es pues el, el humano que puedes ver en las otras personas. Y en la parte humana también de quienes te están juzgando, ¿no? ujú, Te están poniendo, bueno, con su razón, ya, o sin razón, pero lo único que decía era, ya, gratitud ujú, y en, que sí, en algún momento yo voy a salir de aquí. ujú, Y por eso es que lo más grande que llevo de todo esto, ¿no? O sea, tremendo agradecimiento por las semillas que se sembró, y se sigue sembrando, ¿no?
Ujú. Bueno, uno de ellos, aquí está el Señor, Acá, el Señor, ¿no? Sí, claro. cuando recuerdas que hubo una plática, un día me dice, pues me recuerda en Tepoztlán, ¿no? Ya no me acuerdo si fue en Tepoztlán o en la selva en Perú, pero... O se lo dije varias, creo que se lo dije 2 veces o 3 veces por lo menos. Ah, Se lo dije. ¿Qué le dijiste? se lo dije a él, él ya quería dejar de ser abogado. No, le digo, tú eres bueno, tú me vas a servir tú tienes una misión como abogado. Y Y mire, mira, la misión era llevar tu caso. Me hubiera avisado antes, Sí, ¿verdad? de haber sabido. Sí. pero qué cosas, ¿no? Regalos de la vida. Entonces yo no lo tomo como, o sea, como mucha gente, como por una desgracia, lo que sea. Me he ido verdaderamente Claro. adentro a purgar más, ¿no? A Ujú. purgar más, A a purgar purgar. a lugares más profundos que la Así cárcel, es. ¿no? Y entonces, y no, yo lo vivía todos Sí, los días, vivía experiencias de medicina. Para mí todos los días toda era experiencia de medicina, medicina. todos los días. ¿Dirías que la medicina te dio mucha resiliencia? Sí, ¿Te preparó para me llegar ahí? preparo, me preparo Ujú. para eso. Y entonces, como ayer le venía contando a otros amigos, me dice, yo escuchaba todos los días el mantra de la cárcel, ¿no? El mantra de la Sí, cárcel era mentada de madre, ¿no? sí. Entonces yo decía, yo le dije, no, pero le decía a los amigos, ¿no? No, agradezcan que estamos vivos, que podemos respirar, que podemos mirar. Agradezcan. Y sonriéndolo. Ujú. Uy, a los que me escucharon, muy agradecidos y lloraron cuando yo salí, ¿no? Muy Ujú. agradecidos digamos, por lo que pude yo ser algo de influentes para Sí, ellos, ¿no? Entonces, y lo recuerdo con Pepe, ¿no? claro. Sí. ¿Y ujú, Perdón. te dio miedo estar No, adentro? No. no, ¿Te trataron mal? no, No. no. Mal en el mira, O sea, miedo. nunca abusaron de ti, nunca te No, 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 golpearon, no, 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 nunca, no, no. no, no. ¿Para qué? O sea, una Sí. cosa que no. No. Y Me nada más, trataron con mucho respeto. sí. Yo creo que eso vendrá quizás de mi persona, no lo Ujú. sé. Pero bueno, soy lo que soy, ¿no? Punto. Y ahí, esto. Claro, estar en una habitación con 40 personas, una habitación muy pequeña, que no es fácil, ¿no? Ujú. Porque ves cosas muy, muy crudas, Ujú. ¿no? Entonces, lo único que decía era, acordándome del padre, decía, bueno, sí, gracias, 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 gracias. Aquí está todo protegido, por lo Ujú. menos bueno, ya todo tranquilo. Eh, ¿Y no tuviste momentos de desesperanza, no, de decir cuánto tiempo ya, cuándo va a salir, que ya acabe esto? Nada de eso. ¿para qué mentirte? A veces había, ¿no? A veces estaba de todas maneras, ves la manera como Ujú. querer, ya pues, salirte de ahí, ¿no? Pero, y bueno, hasta ahí está bien. Pero cuando ves todas las paredes están ahí, dices, "Chuta, no queda otra que, bueno, con, con mucha gratitud, gracias, y con actitud, Mm. punto. Ujú. No, nada más. No me queda Sí. otra, no me queda otra. Y si siempre, no. Si en un momento voy a salir, voy a salir. Ujú. Y ya, Ujú. y eso. Divina, porque la gratitud muchas veces es el antídoto del miedo, ¿no? Es la kriptonita al miedo. Ujú. Fíjate que yo tuve, pues el gusto entre comillas, porque luego, se utilizaba mucho tiempo, ¿verdad? De pues, ver a don José pues, prácticamente todas las semanas, ¿no? Y de hablar con él diario, yo que habrá vivido quizá 2 días que no hablamos en todo su cautiverio porque estaba en algún retiro y no había señal. Eh, y la verdad es que fue muy bello para mí, digo, muy duro Ujú. también, porque
pues don José es una persona a la que amo y que No, y su camino siempre ha estado sí, pues entretejido entre bastante ustedes, sí. entretejido, ¿no? Y José Ramos, José Campos, no, tampoco hay mucha diferencia, además son plantas las dos, casi, casi. Entonces, pero bueno. Entonces era duro en ese sentido y además porque pues yo a don José luego le estaba enlazando las llamadas con la familia, Ujú. porque yo tenía su celular de Perú, entonces él me marcaba y así los ponía, Podían lo ponía hablar. en altavoz mi teléfono y así. Entonces, pues, tuve también ese regalo de escuchar eso y escuchabas muchas veces a la familia, ¿no? Y lo que Ujú, estaba pasando. Y, y quizá lo más bello fue ver lo que este camino te da ujú, cuando realmente tienes un compromiso y sobre todo cuando vives la vida con propósito. ujú. Porque pues, don José, como decía cuando empezó ahorita a hablar, ¿no? Yo desde el principio sabía que yo en esto me jugaba la vida, ¿no? O Ujú, sea, y que hasta el último aliento voy a estar ahí, ¿no? Entonces, cuando tienes una convicción así, tú eres como un rayo láser, ¿no? Donde todo lo que vives, lo vives con mucho amor, independientemente de, como dice don José, sin romantizar. Había días que claro. podían ser un poco más complejos, pero porque tiene un para qué. Ujú. Entonces, don José, esto lo vivió con mucho propósito y era muy curioso porque yo luego pues, lo iba a ver. A veces podía entrar a donde estaba la población general, ¿Cuál fue la cárcel? en el reclusorio norte. Ok. Ujú. Este, además, una cárcel muy particular en estos momentos, pero bueno, ya es otro tema. Pero entonces, a veces cuando lo veía en los locutorios, que era como abogado, eh, me pasaba, ¿no? Que ya luego llegaba don José y siempre llegaba con muy buena actitud, ¿no? Y luego me tocaba escuchar, pues, desde abogados hasta la gente pues, que va y llama, ¿no? Que me decía, no, este señor está más contento que los que estamos del otro lado de la reja, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacen, no? Algunos me decían, oye, pues, ya me ¿Cuál es su dijeron, porque secreto? cuando salieron algunas también notas y demás, decían, Sí, no, pues yo por favor quiero también un día, pues hacerle a lo mismo, ¿no? sí. Y por otro lado, cuando me tocaba ya ir a la población general y que compartíamos los alimentos, que don José luego, que afortunadamente, pues no le tocó tan mal, pero la verdad es que luego te das cuenta que a veces es, dijo, ahí tienes una jungla muy particular, Ujú, ¿no? Con unos especímenes muy curiosos dentro y que están presos y presas, etcétera, etcétera. Pero también los guardias son muy particulares, ¿no? O ujú, sea, son es un tema también bastante interesante, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ya después de pasar por esos puntos de revisión, etcétera, etcétera, bastante curiosos, pues yo me acuerdo que llegaba a donde ya estaba el patio y ya no me escuchaba, Pepe, Pepe. Y era como si don José me estuviera recibiendo en el aeropuerto de ajá. Pucallpa, ¿no? O sea, no, ven, y no sé qué, con una sonrisa, y ya tenía Sí. ya amigos, etcétera, etcétera. Entonces nos íbamos a comer con los amigos porque siempre me decía, oye, íbamos a comer tantos. Entonces también don José siempre tenía este ánimo de compartir y de ver cómo estaba mejor la gente. Y nada más como tanto terapia, una experiencia que me pareció muy bella. Me acuerdo que en una ocasión yo estaba comiendo con don José y un cuate se empieza a acercar, que también estaba como. Yo dije, híjole, a ver si no. Me dicen, ay, vamos por el muchachito Sí. ¿no? Y ya se acercan con don José, tío, tío, ¿no? Y yo sí, sí lo conoces, ¿no? No, sí, sí, sí. Y Tío, tío. habla tantito con él y dice ya, ¿no? Y era porque le estaba pidiendo que le fuera a cantar a él y a su novia un canto, un ícaro, ¿no? Ajá. Entonces me pareció muy bello cómo pues don José fue viviendo toda esta experiencia de una forma tan bella que luego finalmente se mandó a hacer una cita y traía le pudimos también meter un charango con permiso Ujú. del director del reclusorio que muy amablemente nos permitió pues que ingresara el charango y bueno pues ahí don José pues luego les tocaba Tocándoles a a todos todos. estos. Entonces eh, algo que me pareció muy bello es que ya a pocos días de que terminara don José su encierro muere su padre, ¿no? Mm, Y ver a don José cómo lo tomó, como aceptando, obviamente, viviendo la emoción, pero pues, con mucho amor, con mucha templanza, pero sobre todo que, insisto, a pocos días todavía me dice que él agradecía mucho el tiempo que había pasado ahí, ¿no? Que había sido un retiro de alguna forma muy bello, ¿no? Y yo, pues, para usted y para mi familia también, ¿verdad? sí.
es muy interesante, ¿no? Esta capacidad de la resiliencia no es ser un sobreviviente a una Ujú. experiencia, es el salir empoderado de una experiencia que te podría dejar en calidad de sobreviviente. Claro. Y entonces eso fue lo que yo vi con don José, que lejos de ser algo que le quitó, fue algo que por su actitud y su conciencia le sumó. Ujú, ujú. No, y también muy impresionante cómo empezaste a tocar a las personas adentro de la cárcel, ¿no? Porque creo que Así es. esa sonrisa y mantener la actitud y el espíritu tan alto, pues el que trae luz brilla en todos lados, ¿no? Sí. Gracias, Padre. Ujú, ujú. Sí. Entonces ahí, la verdad, em, una muy buena experiencia también para poder contar y sensibilizar a otras personas, ¿no? Como en momentos donde nos puede pasar lo peor que nos podríamos imaginar, ¿no? Te mantienes agradecido, te mantienes conectado, te mantienes humano con las personas y con tu situación, ¿no? Porque me imagino que es un reto muy difícil, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que, bueno, vamos a entrar primero a la parte, ¿cómo fue todo el proceso legal de don José? Tú que llevaste toda la coordinación de la estrategia Pues legal. distinto a lo que dice la Constitución, ni pronto ni expedito. Em, fue complejo porque debo decir que es un proceso educativo. Ujú, Para empezar, fueron los primeros casos de ayahuasca en ujú, México, que parten además de una confusión tremenda por parte de nuestras autoridades, sobre todo de la fiscalía. Entonces fue bastante complejo poder explicarles ujú, a los jueces, porque la fiscalía sigue sin entender hasta el momento, pues estas distinciones que son importantes. ujú, Entonces, pues es muy cansado porque, insisto, es muy lento, audiencias que se te cancelan, ujú, tener que estar presentando amparos para que el juicio siguiera. Por ahí el juez que iba, digo, para ejemplificar, el juez que iba a llevar el caso de don José, se había hecho todo un esfuerzo para traer ciertas personas de otros lados del mundo y un día antes dice, ay, pues desde hace 2 meses sabía que me tenía que ir a un curso, entonces la voy a reprogramar, ¿no? sí, Afortunadamente pasó eso, porque gracias a un amparo y demás pudimos tener nuestras audiencias de juicio y le tocaron a un juez con una sensibilidad humana y con una visión de derechos humanos y con una conciencia muy distinta, el juez José Rivas, que la verdad es que mis respetos en la forma en la que llevó el juicio, un juez muy, muy humano. Entonces también, o sea, aunque tiene sus partes amargas, también tiene ujú, sus partes dulces de decir, claro. oye, qué bello. Y el tema de la estrategia legal también me permitió pues, tener una relación más cercana con gente a la que admiro mucho, como Natalia Rebollo, como Ujú, Jesús Alonso. También tenemos otros dos abogados, Alejandro Reguerena, Manuel León, y también se sumó a la defensa eh, Fernando Gómez Montt, ujú, ¿no? Luis Alcalde. En fin, fue un equipo muy bello, incluso como abogado, un ejercicio padrísimo, ujú, precioso, impresionante en muchos sentidos, donde también tuvimos al doctor Bouso, el doctor Mauricio Genet, que también es un antropólogo. En fin, fue una experiencia muy rica desde el punto de vista como experiencia profesional, pero sí, definitivamente fue un reto el poder empezar a explicarles el por qué esto es una tontería. Y, en, o sea, haciéndolo muy, muy corto, la confusión que existe es porque la ayahuasca da positivo a NN-dimetiltriptamina. ujú. Sin embargo, ¿Qué es DMT? ¿dónde? ¿Qué es DMT, Que es no? DMT, Ujú, exactamente. Entonces, el DMT está presente en muchísimos lados de la naturaleza. O sea, en en México, nosotros, en ¿no? nosotros, ¿no? Ujú, Pero, pero vaya, en la naturaleza, aquí en México, todas las acacias tienen DMT. El tepezcohuite es la planta que tiene más DMT en el mundo, ujú, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos DMT. Y el tema es que el DMT está en la Ley General de Salud, ujú, ¿no? Y, y lo que no es muy claro para la fiscalía es que el DMT que está en la Ley General de Salud es el sintético, ujú. ¿no? Que tiene un grado de pureza totalmente distinto. O sea, en la ayahuasca es muy poco, pero es tal ¿Qué el porcentaje absurdo, es? 0.0,
O sea, mínimo. 5 Ujú, o menos, ¿no? Es una cantidad mínima. ujú, O sea, tiene más alcohol una cerveza casi sin alcohol que una ayahuasca DMT, ¿no? ujú, O sea, el DMT de la ayahuasca es como un chispazo, ¿no? ujú. O puede tener concentraciones un poquito más altas, pero que siguen siendo insignificativas en comparación con todo lo que tiene esta medicina. Por eso hacer un reduccionismo, decir que la ayahuasca es DMT, también es un absurdo, ¿no? Ujú. También la liana, que es, que es para muchas tribus indígenas, que es la planta más importante, o sea, incluso hay tribus que preparan ayahuasca sin chacruna, es decir, sin Sí. la planta que tiene el DMT, este, es la planta base, ¿no? Entonces, como que limitarlo a eso es muy pobre. Pero bueno, regresando al tema de esta confusión, llegaríamos al absurdo de pensar que una persona, si viaja con las plantas, se las quitas en así que no pasa nada, pero si esas plantas las ponen en agua y esa agua da en positivo, entonces está sujeta a una pena privativa de la libertad de 10 a 25 O años, sea, pero si ¿no? traes la planta de ayahuasca y la chacruna, no Te la pasa quitan y nada. ya, porque no está fiscalizada Claro. las plantas. Sí. Entonces es Qué estúpido. Es más, interesante. nuestra orina contiene DMT también. Ujú, Entonces, si una persona viajara en su maleta con un frasco de orina y les da positivo DMT, que la van a meter a la cárcel por llevar un poco de su orina en su maleta, ujú, pues no, porque hay una distinción para el legislador y por eso el legislador mexicano, en el caso de la psilocibina, tiene prohibida la psilocibina, pero tiene prohibidos los hongos psilocibes. Si fuera ujú. suficiente con prohibir la psilocibina para prohibir todo lo demás, pues bueno, ¿no? Entonces, ¿para qué prohíbes la planta? Claro. Que también es una tontería. Incluso Ujú, la DMT ahorita ya está, o sea, la DMT sintética está en fase 3 para ser aprobada como medicamento contra la depresión, contra las migrañas en racimo, etcétera, etcétera, en ¿no? México. En el mundo. Está en fase 3. ¿Dónde? Está en fase 3 en México. Ah, ¿está en México? No, no, mi No. pregunta es Ah, no, que no, no, si es que está en el termina siendo un tema mundo. Ok, internacional, ¿no? ok. Entonces, o sea, esto entiendo que ya es en Estados Unidos. O sea, a lo que voy es que, desde mi perspectiva, este tema de las plantas sagradas y las medicinas ancestrales está pasando por estos 3 estadios que hablaba Schopenhauer al referirse a los 3 estadios de la verdad. Ujú, Que primero es ridiculizada, como se han ujú, ridiculizado muchas de estas medicinas ancestrales y que se ven, pues es cosa de indios o eso son superchería y demás, ¿no? ujú, A ser ferozmente combatida, como ha pasado ahora con todos estos casos, al menos en México, y que después va a ser visto como algo totalmente normal, ujú, ¿no? Que eso lo vemos en Estados Unidos que fue el gran fiscalizador y que gran parte de estas listas, por ejemplo, la DMT no tenía ninguna evidencia para haberse anexado estas listas que vienen de la Convención del 71, ¿no? ujú. De narcóticos. No había ninguna razón para hacerlo. Es más, si tú quisieras meter hoy la DMT con los protocolos que se tienen que seguir para incluir una sustancia en esta lista, no los pasaría. Ujú. Sin embargo, sigue ahí. Vas a tener que salir por el tema de los medicamentos, o al menos lo van a tener que cambiar del apartado en el que está. Eh, pero bueno, Estados Unidos, que fue el gran fiscalizador, hoy por hoy es el que está dando la apertura a todas estas medicinas, Claro, ¿no? O sea, por la data. por la data y Ujú, porque se dan cuenta que las respuestas que estaba dando la industria farmacéutica desde el punto de vista más normal no estaba siendo eficiente para tratar todas estas depresiones, estrés postraumático por guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas medicinas ancestrales están demostrando que sí. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que estas farmacéuticas, que en teoría son las buenas para manejar la salud, como en el caso de los opiáceos en Estados Unidos, ¿verdad? Pues que no quieran seguir con este colonialismo de decir, bueno, esto que era de estos indígenas de los cuales nos burlamos y aprovechamos y demás, pues ahora nosotros lo vamos a poder manejar bien, ¿no? Y ese es un riesgo, mm. porque entonces, si queremos que estas medicinas terminen siendo dadas en un cuarto de hospital, va a ser Sin una el contexto, estupidez. sin el Sin el ritual. contexto, sin el ritual, sin el rezo, Sí. es quitarle el corazón y desde mi perspectiva, el poder más grande que tienen estas medicinas y que está Ujú, justamente en toda la riqueza, en todo el contexto eh, que le acompaña, ¿no? claro. Y ante un tema tan complejo, ¿cuál sería la propuesta? O sea, ¿vale la pena legalizarlo? ¿Vale la pena regularlo? ¿Vale la pena despenalizarlo? O sea, ¿cuál sería, digamos, la propuesta? Para empezar, te digo, penalizado no está. Ujú, El tema es que la autoridad entienda, al menos con el tema de la ayahuasca. Pero yo sí creo que hay un tema en general de despenalizar muchas sustancias, dejar de lado un poquito este tema del estado paternalista, ujú,
porque muchas veces la prohibición lo que genera es el mercado negro y genera estos incentivos perversos para que grupos y demás pues exploten y aprovechen de la gente, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, una parte podría ser, no sé si tengo la pregunta, la respuesta adecuada a esta pregunta, pero al menos a mí este tema de prohibido prohibir, ah, creo que es lo mejor. Creo que más bien sería un tema, tratar estos temas como un tema de salud pública, de información, de informar a la gente, oye, están estas opciones, puede servir para esto, hay que tener estos cuidados, etcétera, etcétera. Hay sustancias que quizá no estaría tan abierto como el fentanilo, ¿no? Claro, hay otras, O sí. sea, hay sustancias que sí son muy peligrosas y que es donde el Estado debería de enfocarse. Claro. En vez de estar deteniendo a la gente que de alguna manera hace todo para que la gente no caiga en eso o se libere de eso, De las adicciones, sí. o sea, ve y agarra a todos esos que, por cierto, siguen pasando quién sabe por dónde, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que sí es un tema de despenalizar, porque el tema de la regulación, si bien sería algo muy lindo, tendremos que meternos en bretes como, pues, quién dice quién sí, quién no. O sea, va a ser la COFEPRIS, va a ser un grupo de médicos que van a Claro. decir quién puede compartir esto o no. Además, ¿cómo lo ¿Desde regulas? dónde? Tipo, o sea, ¿cómo alguien, entre comillas, se certifica para ser el chamán o el que guía la ceremonia o el que da la medicina? ¿Se acepta para niños o no para niños? ¿Qué pasa con mujeres embarazadas? O sea, siento que tienes muchas cosas, ¿no? Que Claro. está difícil poner de acuerdo a tantas personas. O sea, ¿y qué va a ser? Un médico que no tiene ni idea de nada, bueno, digo, con otras excepciones y demás, pero a lo mejor un médico que no tan consciente, y él va a tener que decir, ah, pues mire, señor José, usted sí puede o no puede cuando una persona que le ha dedicado Sí, su vida, su libertad a esto, ¿quién va a decirlo, no? sí, Entonces creo que es un tema bastante complejo que yo creo que va más a vamos a liberarnos y vamos a educarnos, y vamos a educar más a la demanda que estar prohibiendo la oferta, ¿no? totalmente. Y también, ¿de qué forma se puede también garantizar una seguridad para quienes consumen, ¿no? El otro día estaba viendo una página de Facebook que escribes y te mandan ayahuasca a tu casa. Dije, no, o sea, no puedo creer. Y la gente se lo toma, entre comillas, sola en su casa. Entonces también ahí como que dices, híjoles, aquí sí se están volando, ¿no? Claro, pero el tema Porque es pues, tiene que haber una justamente responsabilidad. cuando está en la oscuridad. Ujú, ¿Qué es lo que pasa? Que las voces que deberían de ser escuchadas, pues no levantan la voz por miedo, ujú. porque, y la verdad es que porque mucha gente que desde mi perspectiva es la más seria haciendo esto, pues no se anda anunciando en Facebook, ¿no? Claro. O no pone anuncios, lamentablemente, o no sé, es que porque es muy complejo este tema. Eh, pero por lo mismo de estar como en en estas sombras, pues la gente cae con una bola de irresponsables, porque sí, no es una planta para que tú la tomes solo, no son unas plantas para que tú las tomes solo. O sea, el tema de estar acompañado por alguien que tenga la experiencia suficiente y las Claro. credenciales suficientes es fundamental. Ujú, Entonces, creo que sí, es justamente lo que genera el prohibicionismo, ¿no? La ujú. falta de transparencia y la falta de información que se puede generar, ¿no? Sí. ¿Qué es urgente que pase en Latinoamérica con el uso de plantas medicinales? Mm. Eh, bueno, mira, a ver, creo que vas para el uso de estas plantas, por ejemplo, te lo digo, ya la medicina, la ayahuasca, y ya esto pasó las fronteras, Ujú, porque esto lo conocen en todo el planeta. ujú. O sea, es imposible, imposible. Lo que sí, ahora que hay que tener cuidado, desde luego, cuando las grandes farmacéuticas les van a interesar, ahora muchos seguramente les van a estar vigilando a ver qué plantas nuevas se están descubriendo, ¿no? Ujú, Entonces, seguramente ahí sí se puede venir algo, algo, algo duro y ujú. difícil. Pero bueno, si esto no hacemos, o sea, los que se conoce conocemos un poco de las plantas, ¿no? Si verdaderamente lo hacemos profesionalmente, ¿no? Sabiendo todo lo que lo que sí ayuda a las personas, ¿no? Para las enfermedades, de qué sé yo, pues
pues hay que ir a estudiarlo Ujú, y más dedicarse a estudiar las plantas, ¿no? ujú, Entonces, ahí es un reto grande, ujú. hay un reto grande que se viene. Muy grande. Sí. Yo creo que primero reconocerlas, ¿no? Ujú, O sea, primero hay que reconocerlas, hay que compartir esta información, socializar esta información, para ir también cambiando estos prejuicios y estos estigmas que se van generando alrededor del uso de estas medicinas. Ahora, aclarando que estas plantas medicinales, bueno, o sea, la selva y demás, la tierra, es una farmacia, sí. ¿no? Como decía don José, es un jardín enorme donde hay medicinas que no necesariamente tienen efecto psicoactivo, ¿no? Entonces Ujú, también hay mucha riqueza botánica. México tiene una riqueza herbolaria impresionante. Entonces empezar a verlas y reconocerlas como verdaderas medicinas, ¿no? Para que entonces sí podamos también generar estándares claros de seguridad en su uso, etcétera, etcétera. Y otra cosa que platicábamos antes de empezar este podcast y antes de que la ujú. cámara estuviera grabando es que hay que salir del closet, ¿no? Ujú. Yo creo que la gente que las utiliza eh, tiene que salir para cambiar también esta percepción que se ha creado en estas falsas narrativas que además son absurdas y que además parten de contradicciones tremendas de que son drogas, por ejemplo, en Claro. el caso de la medicina. Por ejemplo, algo que me parece absurdo es que me ha tocado gente que dice, ay, es que esas son drogas, ¿no? Yo no consumo drogas, pero se ponen unas pedas de aguamielero los fines de semana. Entonces tu alcohol no es una droga. O el azúcar no es una droga. Ajá, no, pero es distinto. Es quizá la droga más perniciosa que existe y nadie está, no ves a camiones de la Marina, en los Oxxos quitando las cervezas y eso, cuando hay unos problemas de alcoholismo y de destrucción de familias, etcétera, De etcétera, alrededor del violencia alcohol. por Oye, el las vamos a alcohol. prohibir o yo sugiero Sí, que se prohíban, no, porque sería también entrar este paternalismo, pero vamos a educarnos, ¿no? claro. Vamos a conocerlo. Entonces, desde mi perspectiva es que la gente que utiliza estas medicinas tiene que levantar la mano porque hay gente, eh, digo, en todos los sectores, pero hay gente que lo digo porque es importante para el status quo, ¿no? No porque valgan más, Ujú, pero hay gente con doctorados, con maestrías, que son socialmente muy reconocidas en lo académico, en lo artístico, en lo que se te ocurra, ¿no? Que toma estas medicinas para que también se quite esta idea de que es nada más para una bola de hippies ahí perdidos, no es cierto, claro. ¿no? O sea, quizá luego la gente que hasta en ocasiones está manejando las grandes narrativas y está utilizando estas medicinas desde un tiempo, ¿no? Sí. Entonces creo que es un poquito de empezar a salir y decir, oigan, eh, pues utilizamos estas medicinas y lejos de estar peor, estamos mejor. Soy un Sí. ser humano más funcional, que tengo relaciones más sanas. Y es curioso porque uno de los estudios que hizo ICIRS, que es una asociación que ha hecho mucho también por el estudio de estas medicinas y también por la protección de la Amazonía, tiene el Fondo de Defensa de Ayahuasqueros, que fueron quienes Ujú, nos estuvieron ayudando, ¿no? Insisto, Natalia, Jesús, etcétera, etcétera. A quienes desde aquí les mando un saludo y les agradezco profundamente su vida y su servicio. El doctor Bouso, etcétera, etcétera. Pero bueno, regresando al ujú, tema, eh, en esta investigación se dieron cuenta que la gente que toma ayahuasca no solamente quiere decir que sea gente más saludable porque toma ayahuasca, sino porque como es gente más saludable, busca tomar esto como parte de su cuidado, ¿no? ujú, Entonces esta es una medicina que también se toma para estar mejor ujú, y como una cuestión de autocuidado, ujú. ¿no? Entonces, creo que es este tema de ir cambiando estos paradigmas, de ir cambiando estas narrativas, Sí. para que entonces, desde una manera responsable, desde una manera que llegue de manos adecuadas, de gente que no se va a pasar de vida ética, sexual, económicamente, ¿no? Que entonces sí pueda pues compartirse esta medicina, pues desde ahí, pero sí es necesario que empecemos a levantar la mano y digamos, a ver, pues vamos a debatir, ¿no? Y Claro. vamos a hablar y vamos a justificar el por qué. Y además es mi derecho a la salud, Ujú, ¿no? Vamos partiendo de eso. Yo tengo el derecho a estar sano, es tema de libre desarrollo de la personalidad, como la Suprema Corte resolvió sí. con otra planta, ¿no? Entonces es parte de mi propio derecho a ser humano y a ver cómo quiero vivir mi vida.
¿no? O sea, sí puedo ir a la guerra, sí puedo votar y demás, ¿no? Pero no puedo decir cómo sanarme, que a lo mejor es un sistema que no es el que está en el status quo, que viene de una tradición distinta, pero vamos a desechar miles de años de historia donde grupos humanos se han venido sanando con estas medicinas porque nosotros creemos que somos mejores, cuando Sí. casualmente muchos de estos países son los que mayor estrés, mayor desconexión, mayor soledad, etcétera, Hasta de etcétera, suicidio. tienen. Sí. Oye, pues vamos a replantearnos quién quizá está un poquito mejor. Ujú. ¿Cómo podemos apoyar desde la sociedad? Salgan del closet. No, no es cierto. ¿De qué? Salgan del closet. No, no Sales es del cierto. closet. Sale, dan la cara, hay que dar la cara. ¿Eh? Dar la cara a hablar acerca de esto, Hablar, compartir. comunicar, Ujú, ¿no? Y educarnos. ujú. Y ¿Qué que tú, mensaje? perdón, Ujú, y otra cosa, ¿eh? Y que tu vida sea tu testimonio. ujú, Porque yo también, y algo que dice don José y que yo lo veo y que es algo que pido, si vas a tomar estas plantas, hazte responsable. Son plantas sí. que nos llevan a la responsabilidad. Y si estamos teniendo estos beneficios, que tu vida sea un reflejo de eso, Ujú, ¿no? Que realmente puedan, la gente pueda decir, oye, pues, mira, pues sí está mejor la cosa, ¿no? claro. O sea, si vamos a tomar estas medicinas, hacerlo con eso, con la responsabilidad que implica y que tu vida sea tu testimonio. Ujú, Porque a veces más que tu palabra son tus acciones. ujú. Yo me acuerdo Eso. cuando yo empecé a tomar Sí. esta medicina, la primera vez que te digo, quería llevar a todo el mundo y me acuerdo que una persona muy cercana a mí que le dijo, oye, ven, y me dijo, pues yo te veo medio desordenado. Cuando te veo ordenado y cuando te vea mejor, entonces ahí tal vez, ¿no? Y me caló y dije, pues tiene razón, ¿no? Pasaron los años, ¿no? Y me buscó y me dijo, oye, por favor, quiero, porque veo esa medicina que te has tomado, ¿no? Ujú, En tu vida. Entonces creo que es eso, la gente que está ahí y que está con esto, que tu vida sea tu testimonio. ujú. Totalmente. Y ustedes como trabajan dentro de estas ceremonias y no tienes que sostener un grupo y tiene mucho que ver el tema de la energía ahí, ¿practican algún ritual energético para cuidarse? Las dietas. Las dietas. Sí. Es uno de los. No Pues, consumir carne. bueno, comer lo más sano posible, ¿no? Ujú, Lo más sano. De vez en cuando yo, por ejemplo, a veces, bueno, también me doy mis gustitos, ¿no? O sea, sí. sí, pero en lo posible, lo más sano Ujú. posible, ¿no? Lo más sano. Para ti en una ceremonia. Para mí, como que no sé. O sea, O sea, ¿cómo me cuido? o sea, ¿qué Mira, ritual energético dieta, tienes o sea, para cuidarte? definitivamente la dieta, Ujú, yo creo que es muy importante. O sea, la dieta como este proceso en el que te vas a la selva, te internas y ujú, trabajas en ti profundamente, ujú, como esos espacios de limpieza, ujú, son muy importantes. Pero en cuanto ya en el contexto de ceremonia, yo creo que es hacer esto con mucho amor. O sea, para mí el amor es como ese escudo tremendamente invisible o muy visible, el canal, y sí. el canal, ¿no? O sea, también creo que en ocasiones hay muchas veces en este tema de la mente donde entramos entonces a esta dimensión que es muy del ego, de vamos a hacer estas peleas energéticas que se ven mucho en la selva, ¿no? Sí. Que este tema de que, pues es que yo soy acá el brujo mayor, ¿no? Y entonces le voy a tirar un virote a tal, y el otro dice, no, pues yo sí, pero yo soy el curandero, y ahí va el virote para allá, ¿no? Entonces, es estúpido. Ujú, Son juegos de niños que se sienten poderosos, ¿no? El único poder que tenemos es el amor, ¿no? Entonces, para mí, como yo más me protejo es con el amor que tengo, con el amor cuando estoy pasando por un tema fuerte. Me acuerdo, por ejemplo, de mi hijo, me acuerdo de la mujer a la que amo, me acuerdo de mis vínculos. Para mí, ahí es donde está mi fuerza, ¿no? Y me acuerdo del amor que le tengo a esta medicina y del propósito de vida. Me acuerdo de la intención de la gente que está ahí. Y ahí me fortalezco y ahí estoy, ¿no? Y obviamente hay rezos y hay muchas ujú. cosas que también son parte de, y ahí podemos decir, pues, en estas otras dimensiones, pues, pues tienes tus relaciones y lo Sí, que quieras, pero más allá de todas esas relaciones y demás, ese es el amor, ¿no? Lo que te tiene que fortalecer, que te tiene que sostener en eso y tener un propósito claro, una intención clara, ¿no? Es tu intención la que te sostiene ahí. totalmente, porque además creo que parte de las lecciones que te da mucho en una ceremonia de ayahuasca es que te conecta a un nivel muy profundo y muy distinto con el amor, ¿no? Y me acuerdo que en mi primera ceremonia me llevé el mensaje de que, o sea, no cabía en mí el sentir tanto amor. Y me recordó como
lo mucho que soy amor, lo mucho que es amor nuestro planeta y fue como una conexión con el amor en otros niveles, en otras dimensiones, no sé, de una forma muy curiosa, diría yo. Y la última pregunta para cerrar, ¿cómo han utilizado la creatividad en sus caminos, estando al servicio y cómo los podemos apoyar? La creatividad, qué lindo. Es, sí, bueno, uno de ellos, ¿no? Yo creo que siempre lo fui un poquito de músico, ¿no? Un poquito de Ujú, músico. Y ahí cada vez para mí con la medicina, ¿no? Yo soy bastante espontáneo. ujú. Juego, a veces me gusta la espontaneidad del niño, ¿no? De los niños, ¿no? Porque los niños, cuando son niños, son bien espontáneos, Sí, no tienen nada de prejuicios, de nada, ¿no? sí. Y entonces me gusta tomar ese rol del niño, ¿no? Entonces ahí comienzo a crear, ¿no? Y se vienen como que estoy mirando, por ejemplo, ¿no? Veo a veces cuando se toca un charango o una flauta, el charango, ve que comienza a salir del charanguito, Sí. pues espérate, bailando unas flores. Y, wow, qué hermoso, ¿no? Entonces, y esa música comienza a pintar, ¿no? Ujú, A pintar un cuadro. Entonces, y a veces pinta en mí, ¿no? Esos valles ujú, tan hermosos mm, internos, ujú, ¿no? Con esas cascadas, desde luego desde parte de mi imaginación ujú, también, ¿no? Que eso me ayuda muchísimo, ¿no? Y ujú, mucho mejor en la selva, ¿no? Cuando estamos ahí, ay, pues la perfecta orquesta, ¿no? ujú, Y yo no sé quién es el director ahí, pero bueno, ahí estamos tratando de integrarnos con mm, ellos, ¿no? ujú. Un regalote. Sí, Ujú. Para ti. Bueno, digo que la vida es un acto creativo, Ujú, sí. consciente o inconsciente. Eh, Siempre estamos creando, aunque no nos demos cuenta y aunque no queramos. ujú, Pero para mí, en esta labor que tiende hacia la conciencia, pues claramente pues, todo es creatividad. ujú. Desde el diseño del trabajo, en el pre, en donde está la experiencia, en el después, porque también he ido cambiando, ha ido evolucionando en ese sentido, poniéndole más atención a cosas que antes no le ponía, ¿no? Claro. Entonces, primero es estar observando y a partir de esa observación, pues crear algo nuevo, ¿no? Ujú, Con base en la experiencia. Entonces, ¿cómo interviene la creatividad? En todo, ¿no? En todo. Y creo que parte de esa liberación es la liberación de nuestra creatividad. ujú. Como decía en algún momento, es sentir, darte cuenta de esa semilla y permitir que florezca, que puede florecer en un canto, puede florecer en una palabra, puede florecer de muchas maneras, ¿no? Sí, que salga a la Entonces, luz. Ujú, yo creo que en el ejercicio de tu vocación, de tu propósito, es un acto creativo ujú, todo el tiempo. ¿Y cómo nos puede ayudar la gente? Ahí digo, no sé qué responder, don José, pero yo creo que les va a pasar mi cuenta de banco, no, no es cierto. Sí, para mantener a la familia y le comprar los pañales, no, no es cierto. No, yo creo que es en hacer su trabajo, ¿no? En ese conócete a ti mismo. Digo, ya hablamos de si han vivido con estas experiencias y entienden de estas medicinas, pues socializarlo, ¿no? Comunicarlo, compartirlo, incluso compartir este video, etcétera, etcétera, por si puede llegar a alguien que le toque el corazón, ¿no? O que a lo mejor entienda más de lo que se trata esto. Pero yo sí creo que si cada quien cuida su jardincito, viviremos en un bosque preciosísimo, ¿no? Entonces yo creo que es este tema de conócete a ti mismo y justamente en esta paradoja, el conocerte a ti mismo te rompe de esto de este individualismo del que hablaba don José en algún punto, ¿no? Entonces
el reconocer que también el darte, o sea, y el dar tu vida desde este acto creativo de ser tú misma, de ser tú mismo, es lo mejor que me puedes dar a mí. Yo Claro. hago este trabajo y hago esta inversión porque yo quiero que la gente se libere. Ujú. Porque yo he aprendido que cuando tú te liberas y cuando tú empiezas a crear desde tu semilla, a mí me conviene, Ujú. ¿no? Entonces, es lejos de este tema de es que yo voy a acaparar todo y que todo el mundo me alabe a mí, brother, No, por sí, hacer y reconocer al león, no vas a hacer menos al jaguar o a la gaviota o al delfín o a la claro. paloma, ¿no? Todos floreciendo To- en su todo propio ser. florece. Sí. Y además imagínate, yo por ejemplo cuando escucho luego a don José en su charanguito, ¿no? O cuando lo veo haciendo el trabajo que hace, que fue una reflexión que tuve justamente ahora en la última dieta que tuve con don José hace unos días, y es el valor que tiene una vida humana, Ujú. que no nos damos cuenta. O sea, hay gente que dice, ay, pues es que siento que mi vida no vale nada. Yo pensaba en la vida de don José. O sea, yo quito a don José de la ecuación de mi vida, yo no tendría la familia que tengo. Yo no tendría el propósito de vida que tengo en este momento. Ujú. Y te digo, no tendría el hijo que tengo, Claro. ¿no? Como una vida tiene tanto Exacto. impacto. Y digo, y eso es mi caso, pero este señor ha tocado de manera directa decenas de miles de personas y de manera indirecta millones. Ujú. Entonces, pues imagínate, si él no hubiera estado, pues la gente también que me ha acompañado a estos procesos de dieta, pues ninguno hubiera ido, ¿no? Claro. Y yo he visto gente que de esos procesos de dieta ha creado cosas nuevas que ahora impactan a miles de cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, y don José hace 50 y tantos, 60 años y más, era un niño, que a lo Sí. mejor lo veías ahí en una ciudad selvática perdida en el Perú y decías, ah, este niño mocoso, quién sabe qué. Y mira, Apenas ¿no? el impacto Y que ha ahora está tenido una aquí. vida. Ujú. Entonces, don José fue un niño, Ujú. como muchos que vemos en la calle. Entonces, creo que es un tema de entender que cuando tú pones tu corazón para que la gente que está alrededor de ti florezca, se genera esto, Claro. ¿no? Se Ujú. genera esto. Entonces, para mí es eso, como, si puedo decir algo, es florece y permite que quienes están cerca de ti florezcan, porque nos conviene a todos, Ujú. ¿no? Lindísimo mensaje. Genial. ¿En dónde la gente los puede encontrar? ¿En dónde se enteran de ustedes? En Del mi casa a trabajo que veces, hacen. no, no es cierto. Pues les hago un invitado Ujú. O sea, ¿dónde te a mi encuentran? selvita. Sí, exacto. Sí. Bueno, ya los pasaremos los números de teléfonos. Bueno, Sí, pues que sí, igual me pueden buscar a mí, Te gusta. Ujú. que yo en Instagram, que es luego lo que a veces llego a utilizar, que es pepe.ramosb, Ujú. de Ujú. bueno. Y también estoy empezando ahora un proyecto con Irán, mi esposa, que se llama Mirate Ser Humano, un podcast, Ujú. que ya sale justamente, bueno, que seguramente ya cuando salga ya habrá salido, entonces también invitarles por ahí. Ujú. Y obviamente, si alguien quiere irse a la selva peruana a estar ahí con don José y conocer un poco más de lo que estamos hablando, pues ahí búsquenme y vámonos a la selva. Genial. Para cerrar, no les quiero hacer unas preguntas rápidas. Lo ideal es que contesten con una palabra o una respuesta corta, ¿va? Empezamos contigo y luego vamos contigo. Va, Para ti, ¿qué es crear? vivir en conciencia, ¿Cuáles emociones vives mientras creas? amor, ¿Qué alimenta tu alma? el amor. ¿Tu autor favorito? Eduardo Galeano. ¿Un buen libro que leíste? Un buen libro que leí. Uf, vaya pregunta. Bueno, el último que leí que me gustó mucho, Por si las voces vuelven, de Ángel Martín. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Conócete a ti mismo. El problema más urgente para la humanidad. La compasión, la falta de compasión. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Somos uno. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Todas las que he vivido, pero tener el parto de mi hijo.
¿Cómo defiendes tu derecho a crear? Con la vida. Ahora vamos contigo, don José. Para ti, ¿qué es crear? Vivir ¿Cuáles emociones vives mientras creas? el, así en el fondo de mi corazón, el amor. ¿Qué alimenta tu alma? Esa luz que siempre está ahí y que no se apaga. ¿Uno de tus autores favoritos? Hay muchos, ¿no? Pero entre ellos bueno, el de Gabriel García Márquez, ¿Un buen libro que leíste? la Biblia, ¿Un consejo para alguien buscando su fuego interno? que siga para adelante. ¿El problema más urgente para la humanidad? Como dijo Pepe, pues tener compasiones entre nosotros mismos, Mm. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? estar unidos, no individualistas. ¿Qué experiencia cambió tu vida? El agradecimiento de vivir, bueno, y mis hijos, ¿no? Mm. Y tomar ayahuasca. Por eso estamos aquí. Tomar medicina. Por eso estamos Por eso acá. estamos aquí, Sí. todos. ¿Cómo defiendes tu derecho a crear? Con todo, Mm. con todo. La convicción, Ujú. con todo. Todo. Genial, pues muchísimas gracias por Gracias. compartirse, por compartir su experiencia, por compartir lo que hacen y por compartir este tema tan importante y tan interesante de lo que está sucediendo en México, porque creo que esta herramienta para las personas que tienen el llamado tiene un poder sanador muy interesante y o sea, vale la pena que pueda estar en buenas manos, como las de ustedes. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Pues qué un cantito, ¿o qué? Ay, 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 qué linda medicina que me regalas. Qué linda medicina que nos curas y nos sanas. Ayahuasca, la chacruna de la selva sanadora. Qué linda medicina. Te lo agradezco, te lo doy gracias por darnos todo para poder entender, y lo llevo muy presente en mi ser. Ah, ah. Lindísimo, muchísimas gracias. Sale ahorita. Creando. Creando. Gracias. Divino, gracias a ti.